El episodio de esta semana del Caballero de los Siete Reinos ha sido una continuación directa del primero, asentando las bases y el desarrollo de personaje que veremos en Duncan el Alto. Tras ver el episodio vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Quién es Baelor Targaryen? ¿Qué significa lo de la familia de cangrejeros de Sir Donnell del Valle Oscuro? ¿Por qué Baelor será el heredero al trono y tiene el pelo oscuro? ¿Qué significa el nuevo emblema que le pintará Tansel a Duncan en su escudo? ¿Te has dado cuenta del error en la escena del herrero? Hablemos de todo eso y mucho más en este video análisis del Caballero de los Siete Reinos. Just walk away from the games you play, free falling down. Muy buenos todos, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para mi análisis del segundo episodio del Caballero de los Siete Reinos y esta primera temporada. El episodio se titula Hard Salt Beef, cuya traducción es carne en salmuera, un tipo de método de conservación y preparación de la carne que está descrita no solamente en los cuentos de Donkey Egg, sino porque realmente es un tipo de carne que es más dura que el resto, ya que no está cocinada como otro tipo de carnes estofadas o que son preparadas con un líquido y otros ingredientes que le dan un poco más de sabor. Este tipo de método es el que se utiliza para ablandar las fibras y mejorar así el sabor, para que la carne se conserve en perfectas condiciones antes de cocinarla, para que así tenga todo el sabor que ha retenido durante todo este tiempo de almacenamiento. Pues esto es básicamente lo que está haciendo y está siendo Duncan. Está preparándose física y sobre todo mentalmente para lo que se avecina. Digamos que lo que ha vivido en el episodio de hoy es una dura lección sobre cómo tiene que ser fuerte en todos los sentidos para demostrar su valía. La gran pregunta que nos queda es, ¿va a conseguir ser tan valiente como debe? Este episodio, aunque sea muy transitorio en general, a mí me ha encantado porque sigue manteniendo no solamente el tono del cuento, sino que también nos ha regalado grandes escenas y conversaciones, no solamente con la familia Targaryen, sino con otros personajes con los que ha interactuado Duncan. Todo eso lo vamos a analizar en este vídeo al detalle. Este episodio ha abierto con una escena muy del estilo Juego de Tronos, mostrándonos a Sir Arlan echando una meadita de buena mañana antes de seguir dándole al toma y daga con una doncella que está descansando lo más tranquila y que va a recibir un buen vergazo. Debo decir que la espada que me gasta Sir Arlan ha sido más larga que el episodio en sí, aunque bueno, fuera bromas, la duración de la serie es básicamente la que hemos visto en este episodio, que será más o menos media horita por episodio. Y esto yo creo que está bien, ya que al final el cuento que adapta es igual de corto, o sea, te lo lees en una tarde, igual que el cómic del mismo nombre, por si tienes a fantasía o te da mucha pereza leer mucho texto. Estas escenas con Sir Arlan nos demuestran una cosa: el caballero errante es un hombre sin grandes aspiraciones en la vida, más allá de ir de un lado a otro, disfrutando de los pequeños placeres del día a día. Como vemos, Sir Arlan sufre de una herida que se le va a infectar y va a acabar con su vida de la misma forma que afectó a un personaje de la primera temporada de Juego de Tronos. Cualquiera diría, pero señor, cúrese la herida, vaya a un médico o a un curandero para que le haga algo, ¿no? ¿Y si no necesitaba nada más Sir Arlan? ¿Y si esta era señal suficiente para colgar el escudo y dejar que todo llegase a su fin? Pues es posible, pero también es posible lo que dice Duncan al final de este episodio. Arlan fue un hombre que vivió 60 años sin ganar un solo torneo. Digamos que tuvo edad suficiente para envejecer dignamente en un contexto, como sabemos, es el de la Edad Media, donde si tenías suerte, pues vivías más de, no sé, 15 o 20 años. Fíjate que incluso en la Edad Media de la fantasía, como es la de Juego de Tronos, esto también se cumple, igual que la nuestra real. Sí que es verdad que el viejo le tenía que meter un casco porro de vez en cuando a Duncan, que para mis panas latinos un casco porro es una cachetada en la cara, pero creo que para esa época era lo normal. O sea, si un chaval lo hacía mal, se llevaba una cachetada y por consiguiente un grandísimo trauma. No lo sabían hacer de otra manera. Esta era una época durísima, así que lo único que podías hacer era curtirte igual que esa carne macerada en salmuera. El proceso es más lento y tedioso, pero el resultado final sabemos que va a ser mucho mejor que el de otras carnes que se han puesto ahí sin más. Y esto es lo que diferencia a Sir Duncan del resto de caballeros: la falta de linaje. No ser nadie en la vida te da ventajas aunque no te lo creas. Por ejemplo, aprendes valiosas lecciones sobre lo que es la vida. Disfrutas de cada momento, aprecias a quien tienes a tu lado y sobre todo aprecias a quien te ha ayudado en tiempos difíciles. Por eso esta historia es tan buena, porque Duncan no es como Daemon o Rhaenyra o Alicent o Daenerys. Su motivación no es el trono de hierro ni tampoco conquistar otro territorio u otro reino. Tampoco va a traicionar a los suyos, porque la motivación de Duncan es demostrar lo que vale y quién puede llegar a ser. Sir Arlan, dentro de lo que cabe, le enseñó que uno puede ser feliz con muy poquito, ya que puedes cantar y reírte bajo un árbol que apenas te protege de la lluvia. Digamos que estos son los momentos cotidianos que suman a tu experiencia y te hacen valorar la sencillez por encima de los lujos y sobre todo la corte real. Pero es que eso no es suficiente, porque no ganar ni un solo torneo o haber servido a varios señores en múltiples guerras donde sangraste, mutilaste y mataste a hombres honrados, ¿de qué ha servido? ¿Para que en el momento de la verdad nadie se acuerde de tu nombre y pasen de tu cara? Si te
tenemos en cuenta que muchos hombres en Poniente se mueven por interés y por ambición, da igual lo que hagas por ellos si no les interesas para un fin en concreto. Por eso el título de este episodio hace referencia a esa carne macerada antes de ser cocinada, porque es que Duncan está ahora en ese punto de su vida donde es un don nadie y tiene que ganarse los laureles. Si quiere que le recuerden, tiene que ganar. Si quiere ser diferente a Sir Arlan, tiene que ganar. Y si quiere que los señores de Poniente recuerden quién era, tiene que ganar. Cuando un caballero solamente ha aprendido a tenerlo todo cuando quisiera, sin tener que esforzarse lo más mínimo por conseguir ese título, lo único que tenemos aquí es una especie de niño muy mimado que lo ha tenido todo desde que nació y que no valora el esfuerzo de nada. Por eso nadie recuerda a Sir Arlan, porque es que nadie tiene honor. Básicamente, si no eres alguien con un título o has hecho algo destacado o valeroso, nadie se va a acordar de ti. Uno que valora la sencillez de la vida mezclado con otro que ansía ganar el torneo para poder tener el renombre que su maestre jamás obtuvo y tampoco quiso. Durante el flashback de Duncan con Arlan, escuchamos a Duncan explicar varias anécdotas que no se las cuenta a Leo Tyrell, se las cuenta a los diferentes nobles que hay desperdigados por la zona del torneo para conseguir, como sabemos, ese reconocimiento y testigo que le permita apuntarse a las justas. Tenemos a la casa Floren, donde Arlan sirvió al hijo de Lord Floren justamente cuando este estaba ciego. Su escudero en aquel momento era Dunk, pero como vemos, nadie se acuerda de él. También menciona a la casa Highford en la batalla de Hierba Roja, donde el escudero de Sir Arlan era su propio sobrino, quien además murió en dicha batalla. Así que tú imagínate que has sacrificado a tu propia familia por unos señores que no te devuelven el favor en el futuro en algo tan simple como ser testigos que den fe de tus palabras para apuntarte a un torneo. O sea, es que es una gilipollez. La batalla de Hierba Roja fue una de las batallas más grandes de las rebeliones de Fuego Oscuro. En total hubo 5. Estas rebeliones se enfrentaron a la dinastía Targaryen contra los bastardos de la misma casa engendrados y legitimados en el hecho de muerte del rey Aegon IV Targaryen, quien vendría a ser el nieto de Daemon y Rhaenyra. Debido a este nombramiento legítimo de los bastardos, se iniciaron estas rebeliones por el trono de hierro, siendo la primera la que enfrentó a Daeron II Targaryen contra su medio hermano rebelde, Daemon I Fuego Oscuro, quien perdió además esta primera batalla. Esto me lleva a decirte que en mi primer análisis hubo un pequeño error entre comillas, ya que te expliqué que Duncan y Egg estaban en la época del rey Aerys I Targaryen. El por qué este error está entre comillas es porque, efectivamente, Aerys I reinó en el 209 después de la conquista, como te expliqué en mi primer análisis. Lo que pasa es que esto fue justo después de que Daeron II, que reinó ese mismo año, el año en el que se ubica esta primera temporada, murió de una enfermedad que se comenta en el segundo libro y que comentarán en la segunda temporada. Pero ya te digo, el personaje de Daeron II tampoco es que sea ultra clave, simplemente lo conocían como Daeron II el bueno. Ya está, aclarado, me lo he quitado de encima. Ya ves que es un detalle nimio donde sí que tenía razón, pero me había confundido por meses de diferencia. Como te muestro en pantalla, el escudo Fuego Oscuro es básicamente el mismo escudo de los Targaryen, pero invertido. En vez de tener un fondo negro con un dragón rojo, tienes un fondo rojo con un dragón negro. De ahí lo de Fuego Oscuro. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Si te has dado cuenta, Egg recrea con este palo al final del episodio el cómo apuñala a un bastardo Fuego Oscuro, siendo esta la primera mención que ha hecho la serie sobre estos herederos ilegítimos. El campo de Hierba Roja se bautizó así por toda la sangre vertida sobre el campo de batalla, que sabemos acabó marcado por el rojo de la sangre, ya que esa batalla fue súper cruda. El desgraciado que está afilando su pequeña hacha es Leo Tyrell, de la casa Tyrell, que puedes ver por esa flor dorada sobre fondo verde. Según Duncan, Sir Arlan sirvió al lado de Leo, recordando esos días como los mejores que tuvo como caballero errante. Fíjate que incluso Sir Arlan recordaba cómo Leo le dijo que los caballeros errantes eran puentes entre los lores y la plebe. Y es que es normal, porque al final eran gente que no tenía títulos y que se relacionaba tanto con lores como la gente de a pie, cosa que los caballeros de alta cuna ni siquiera hacen. Ellos solo se relacionan con los de la élite. Que Duncan termine la frase que le está explicando y que Leo escupa el hueso de la uva que se estaba comiendo dice mucho de la clase de persona con la que está tratando. Te lo traduzco, es un desgraciado, un suertudo y un prepotente. Y es que nada más lejos de la realidad, porque es que aquí hay dos cosas que tienes que saber. La primera, que Leo Tyrell era uno de los partidarios más importantes y poderosos que tenía el rey Daeron II cuando luchó contra su hermano bastardo en esta primera rebelión. Aunque luchó en diferentes batallas que ganó para la casa Targaryen, no llegó a tiempo a la batalla del campo de Hierba Roja, dejando a este tío, para mí, como un cerdo feudal que no tiene honor a alguno y que por mucho que luchase con honor y valentía, no estuvo donde sí que estuvo Sir Arlan, viendo cómo su sobrino murió en esa batalla. Y esto es una pena, porque es que en el lore oficial de los libros se describe a Leo Larga Espina como uno de los más grandes y respetados caballeros que ha dado la casa Tyrell. Pero es que la serie, como no, lo que quiere hacer es demostrarte el verdadero rostro de la caballería, uno donde apenas queda honor, ya que únicamente hay intereses. Lo segundo que tienes que saber es que, como nos han mostrado en la conversación con Baelor Targaryen, las historias a veces se magnifican. Así que tristemente, lo que Duncan no ha visto con sus propios ojos
ojos es seguramente una historia magnificada de Sir Arlan, que simplemente quería contarle buenas historias a su escudero para que siguiese soñando con el honor y el respeto que en teoría te da la caballería. Pero, repito, nada más lejos de la realidad, ya que al final pocos hombres realmente honorables quedan en Poniente. Digamos que pocos a los que llamar amigos o fieles compañeros que harían lo que fuese por ti. La relación con Egg en este episodio me ha encantado, aunque haya sido breve, porque es que sigue funcionando muy bien. Egg, como vemos, intenta espolear a Dunk para que sea fuerte y valiente, sacando así ese carácter que necesita en el torneo, que de momento sin testimonio pues tiene la cosa bastante difícil. Me encanta que Duncan aún no se fíe del todo de su escudero, amenazándole con enviarle perros de caza en caso de que no esté cuando vuelva. Aunque Egg sabe que Duncan no tiene demasiado dinero para enviarle perros, este le ladra asustándole, confirmándonos que estamos ante uno de los mejores dúos desde Arya y el perro. Hay otra escena buenísima donde Egg quiere que Duncan le aconseje sobre la vida, ya que le llaman enclenque y no sabe qué podría hacer para convertirse en un caballero cuando sea mayor, ya que es lo que desea. Duncan le suelta que a él en vez de enclenque le llamaban estúpido y ya está, ahí se queda. Esto me ha parecido maravilloso porque es que realmente nos confirma que Duncan tiene seso de corcho, como decía el bueno de Sir Arlan. La llegada de los Targaryen está llena de aplausos y vítores que entre tantas rebeliones y conflictos, imagino que deja a la gente apoyando a los verdaderos herederos del trono de hierro. Aquí conocemos a Aerion, hijo del príncipe Myker, que como hemos visto en la escena con Duncan más adelante, está súper malhumorado por esa ansiedad que le ha provocado la desaparición a priori de sus dos hijos, Daeron y Aegon. En los libros, Myker es exactamente igual que en la serie, un tío bastante desagradable. Como sus dos hijos aún no han llegado y parece ser que nadie los localiza, Myker se pone en lo peor y, como es lógico, se cabrea con todo el mundo, inclusive con su hermano Baelor. La sinceridad de Duncan en este momento diciendo que bueno, gracias por todo, ojalá que tus hijos no aparezcan muertos, me parece espectacular porque nos demuestra que este hombre no tiene filtro, no porque sea mala persona, sino porque no tiene ningún tipo de don de gentes en lo que es la corte real. Aerion, como hemos visto, confunde a Duncan con un escudero y un mozo de cuadras, ya que es lógico. Duncan no viste como un caballero, viste como un aldeano más, siendo completamente lógico que lo confundan de esta manera. Aunque haya sido educado en las formas, Aerion se ríe de cómo la caballería ha vivido tiempos mejores al ver como un caballero como Duncan viste con simples harapos, no dejando un muy buen lugar lo que es ser un caballero hoy en día. Me encanta el momento de Duncan calmando al caballo de Aerion, ya que como vemos este le mete una hostia al mozo de cuadras, donde cualquiera diría que le ha hecho algo al pobre animal, pero como hemos visto no es así. Esta escena simplemente sirve para que veamos cómo Duncan tiene un talento natural con los caballos, ya que es el único que los trata con respeto. Aquí conocemos a Sir Roland Craighall y a su hermano de la Guardia Real, Donel del Valle Oscuro. Roland se burla de Duncan por cómo ha confundido la frase sobre el príncipe bello y peligroso con el caballo. De nuevo, incluso perteneciendo a la Guardia Real, con esas armaduras blancas, impolutas y bien decoradas, el respeto brilla por su ausencia. Aunque bueno, siendo testigos de la sucia rata Cole en la Casa del Dragón, nada me sorprende. Tampoco podemos esperar mucho de una Guardia Real que hasta Barristan Selmy no recuperó un poquito ese honor. Cuando Roland le pregunta a Duncan por un sitio donde poder cagar, se refiere a un buen sitio donde pasar el rato, la noche y algo más. Pero en su sinceridad más inocente y sin filtros, que es lo que le caracteriza, Duncan le dice al Sir que no va a encontrar nada decente. Y bueno, en una semana pues ya verás como al final te tienes que limpiar el culo con paja. Duncan tampoco le puedo decir mucho porque duerme bajo un árbol, así que tampoco ha explorado mucho Ashford. Como vemos en la conversación entre Donel y Duncan, Roland desciende de un gran linaje de la casa Craighall, cuyo emblema es un jabalí sobre fondo marrón y su lema ninguno tan feroz. Donel, en cambio, no tiene un gran linaje detrás, al igual que Duncan, así que no tendrá muchas dificultades en acostumbrarse a un lugar tan sucio y asqueroso como Ashford. El Valle Oscuro es una ciudad portuaria frente a la bahía del Aguas Negras en Desembarco del Rey. Antiguamente era gobernada por la casa Darkling y más adelante por la casa Riker. ¿Recordáis a Lord Gunthor Darkling? Pues entiendo que no, para eso estoy aquí. Si haces memoria, recordarás cómo Sir Rata Cole le cortó la cabeza en la segunda temporada de la Casa del Dragón. Bueno, pues Donel reconoce a Duncan como un caballero sin gran linaje detrás, igual que él, pero como todo en la vida tienes que conocer los detalles de lo que escuchas para no montarte una película errónea. Donel pertenece a una familia de cangrejeros que de alguna forma da esperanzas a Duncan de convertirse en alguien importante. Joder, si un tipo como Donel, que es hijo de cangrejeros, es guardia real, ¿por qué no voy a tener posibilidades? Pues en realidad, como siempre, la verdad golpea más fuerte que lo que te montes en la cabeza, ya que más adelante vemos como Egg le explica a Duncan que Donel realmente viene de una familia de cangrejeros que posee la mitad de los barcos cangrejeros de Poniente. Así que en esa conversación donde Duncan dice que cómo puede ser que Donel lograse servir a la Guardia Real siendo hijo de cangrejero, el mismo Donel acaba la frase diciendo que de la misma forma que se hicieron cangrejeros. Esto lo que significa es que si no hay un gran linaje detrás de ti, teniendo mucho dinero podrás conseguir lo que la sangre o tu nombre no ha conseguido. Como siempre, podrás obtener las cosas a través de otros medios. Esto da para pensar, la verdad. Si no es el nepotismo lo que te lleva a conseguir algunas cosas, como no puede ser de otra manera, será el dinero. Duncan aprovecha una pequeña fuga en la seguridad del castillo Ashford, que como vemos es un maldito desastre, para poder colarse y espiar la conversación entre
Baelor y su hermano Maekar. Aquí conocemos a Wyn, la hija de Lord Ashford y por la que se celebra este torneo caballeresco. En el libro nos describen que este torneo se organiza por el cumpleaños de la hermosa Zagala. Todos tratan a Duncan de malas maneras ya que nadie le respeta como debería, y esto alimenta más ese mensaje final donde él quiere demostrar que vale lo mismo que cualquier otro caballero a pesar de no pertenecer a ninguna casa o ningún gran linaje. La gran pregunta aquí es, ¿Baelor Targaryen es realmente un Targaryen tan bueno? Y la respuesta es que sí. Tanto en el libro como en la serie nos muestran a Baelor como un hombre de honor, estoico, muy calmado y sobre todo decente. Es de los pocos que se detiene a escuchar a Duncan para oír lo que tiene que decir. Y quieras o no, esto es mucho viniendo de alguien que pertenece a la realeza y sobre todo siendo el heredero al trono de hierro. Baelor Rompelanzas tiene el pelo oscuro por parte de su madre Miraya Martell. A diferencia de su hermano Maekar, que tiene el pelo rubio platino típico de los Targaryen, Baelor lo tiene oscuro y es el heredero legítimo al trono, de la misma forma que pasó con los hijos que tuvo Alicent con Viserys. Algunos eran rubios y otros en cambio de pelo más moreno. Maestro, ¿estás seguro? Tú eres del equipo de Rhaenyra. Eres del team negros, no del team verdes. Sí, es verdad. Esto lo decía por poner un ejemplo de cómo a veces los genes hacen de las suyas, ¿vale? O sea... negros por siempre. Baelor se ganó el apodo de Rompelanzas cuando derrotó en un torneo nupcial con tan solo 17 años al medio hermano de su padre, Daemon, el bastardo fuego oscuro que te comentaba antes. Pues aquí Baelor recuerda perfectamente a Sir Arlan por cómo rompió 4 lanzas contra él en un torneo de Bastión de Tormentas. No fueron 7 como Sir Arlan le explicó a Duncan, momento donde nos enteramos que a veces las historias se magnifican pues por el bien de contar la historia. Aquí descubrimos que Baelor es un hombre de honor y también un hombre que aprecia los detalles, ya que no niega en ningún momento la veracidad de las palabras de Duncan en cuanto este nombra al León Gris, Daemon Lannister. Seguramente aquí muchos pensarán que por saberte un apodo o una historia, esto no es garantía de absolutamente nada, pero creo que la virtud de los hombres reside en poder ver el alma de quien tienen frente a ellos. Y esto lo digo porque Baelor ve en Duncan a un chaval que no miente en esa petición para inscribirse en el torneo, ni tampoco en sus historias. Así que creo que no hay problemas en poder aceptar esta inscripción en la justa y que pueda participar como uno más. Y esto me gusta mucho porque Baelor, a diferencia de Maekar, se muestra mucho más gentil con las personas, ya que primero, como vemos, advierte a su hermano de que están fuera de casa y tienen que conocer primero las normas de quienes viven en esta zona. Y esto es porque es cauto estudiar a tu enemigo, a tu rival o a tu aliado lo máximo que puedas. De esta forma conocerás sus virtudes y sus defectos, pudiéndote aprovechar de ello cuando lo necesites. Claro está, sin faltarle al respeto, ni usar eso como excusa para humillarles. Esto me ha encantado básicamente porque necesitamos a un Targaryen honorable ya desde hace bastante. Por cierto, genial como el mayordomo de Lord Ashford, Plummer, mira a Duncan con esa cara típica de un amigo que te quiere decir la respuesta correcta y no puede, sabiendo además que es muy fácil. Me encanta esa cara de vamos Duncan, que lo tienes ahí, es súper fácil, dale caña. Antes de irse, Baelor advierte a Duncan de que si no es hijo legítimo de Sir Arlan, necesitará un emblema nuevo y una armadura nueva, ya que no tiene derecho a heredar nada, lo cual es completamente lógico. Es aquí donde volvemos a conocer a Tansel, la marionetista, que está representando el cuento de Florian el Bufón y la doncella Jonquil, una historia de amor imposible entre un caballero de armadura sencilla y que no era de noble cuna con una doncella de las tierras de los ríos. Según esta historia, todos los hombres son caballeros y bufones, una gran frase para describir la realidad de que todos los hombres aparentan lo que no son en realidad. El caballero es todo lo que se ve desde el exterior, pero desde dentro todos somos prácticamente iguales. A Jonquil la mencionó el bueno de Tywin Lannister en la segunda temporada de Juego de Tronos, en esas grandes escenas que tuvo con Arya Stark. Madre mía, qué inicios de Juego de Tronos. Increíble. Es que me he empezado a ver esta escena y digo, me veo la serie entera otra vez. Venga, va. Y ya toma por culo. Esta historia tiene un hermoso paralelismo con Duncan, ya que al igual que Florian, no tiene ningún tipo de linaje noble, vistiendo además una armadura sencilla, sin decoración alguna, ribetes o movidas ahí de pijo. ¿Es posible que Duncan tenga en el futuro un amor imposible por el que luchar? Recuerda que estos vídeos los hago sin spoilear nada de lo que adapta el episodio en cuestión a futuro, así que no lo hagas en comentarios, por favor, si no tendré que banearte. Cuantos más disfrutemos de esto, mucho mejor. Claro. Duncan, de la forma más torpe posible, le pide a Tansel que les pinte un emblema sobre el de Sir Arlan. Me encanta cómo Egg se entromete en esta conversación, interesándose por las marionetas, que al fin y al cabo es lo que les interesan a los niños de su edad. El fondo del nuevo emblema serán colores del ocaso, tras un gran olmo de hojas verdes y una estrella fugaz en el cielo. Este es un emblema hermoso que representa lo que un caballero errante es, además del sitio donde están durmiendo ahora mismo Duncan y Egg. Digamos que es un emblema que representa como un hombre que no aspira a nada más que a una vida sencilla con placeres sencillos, sueña con cumplir
un gran deseo que en teoría esa estrella fugaz te ofrece. Aquí es donde entramos en terreno pantanoso porque tenemos dos opciones con el escudo, ya que como vemos Duncan le deja el escudo a Tansel y se va sin nada a la espalda. Luego cuando conocemos a Steely Pete, el herrero enano, que no es un enano de la fantasía medieval, sino porque mide 1,5 metros y ya está, Duncan lleva un escudo a la espalda sin emblema. La posibilidad número 1, y que es la más lógica, es que Duncan, como cualquier otro caballero, tiene más de un escudo de reserva, ya que en las justas solían romperse las lanzas y los escudos. A Tansel simplemente le ha dejado uno para que se lo pinte y ya está. Pero yo esto sinceramente no tengo muy claro, lo que me lleva a la posibilidad número 2, el hecho de que la escena de Steely Pete se rodase antes de la de Tansel, borrando el emblema entero que hay en el escudo de Duncan porque se confundieron a la hora de editar esto. En el libro, la escena de Steely Pete ocurre mucho antes de la escena con Tansel. Digamos que en este punto en el libro Duncan ya tiene la armadura y el escudo pintado. Pero en la serie, como te digo, quizás con el tema de la edición habrán tenido que borrar el emblema por ordenador diciendo, mira, oye, deja las cosas así y no borres un escudo entero porque va a quedar rarísimo. Como te digo, de las primeras cosas que hace Duncan cuando llega a Ashford es vender a la pobre Paso Kendo su yegua Palafrén para obtener así este dinero tan necesario para negociar luego con Steely Pete y esta nueva armadura. Aunque el personaje me haya encantado por su actitud y sobre todo su sinceridad y también extraña humildad, me habría gustado que le hubiese tomado medidas a Duncan como hace en el libro. No puede ser que a ojo ya sepas que las armaduras que tienes ahí en la trastienda le pueden ir bien a un tipo que mide casi 2 metros, pero bueno, lo dejaría ahí, no soy experto herrero, ¿sabes? Respecto al escudo, si sabéis algo que yo no sé, me lo dejas en la caja de comentarios, ya que quizás soy un maldito detallista de mierda que no puede vivir sin fijarse en todo y quizás aquí se ha equivocado, no lo sé. La escena con Paso Kendo, la verdad, me ha encantado porque nos demuestra por qué Duncan es tan buen personaje, por qué es tan buena gente. Es ese tipo de hombre que escasea tanto en este universo y también, te diría, en el actual. ¿Ganará el torneo al que tanto aspira para recuperar a su Palafrén en algún momento de su vida? Como vemos en la primera justa que se celebra, no entiendo por qué, de noche, podemos ver a varias casas conocidas luchar entre ellas. Una de ellas es la Baratheon con Sir Lionel, que nos ha regalado una de las mejores escenas del episodio, donde se baten en duelo con esa soga contra la casa Tyrell. Esto tiene su gracia porque los Baratheon le han abierto su tienda y sus brazos a Duncan a pesar de no haberles traído ninguna ofrenda. Bailaron, bebieron y disfrutaron como vimos en el primer episodio, pero en cambio los Tyrell, como te digo, le han escupido un hueso de uva a Duncan a los pies cuando este simplemente les pidió un poquito de ayuda. Me encanta que Lionel siga en su mood de hola, soy el mejor personaje, ámame, en una escena completamente nueva para la serie. Le tira a Duncan esa cerveza asquerosa que se estaba bebiendo porque no puede permitirse algo mejor, metiéndolo en su equipo, ya que necesitan a un tipo alto y fuerte para poder aguantar el tema de la soga. Y madre mía, vaya tipo, porque Duncan se ha aguantado él solito a todos los Tyrell, mientras Lionel se toma un breve descanso para beber y calentar las manitas. Madre mía, lo de este personaje es increíble, es que me flipa Lionel. Ganar a los Tyrell parece una escena mundana que simplemente quiere ilustrar un momento de victoria antes del torneo. Para mí, en cambio, significa mucho más. Es una declaración de intenciones de Duncan contra el resto de caballeros, de cómo en igualdad de condiciones los nobles no son mejores que los plebeyos. Me habría gustado mucho más que la justa se hubiese celebrado de día, ya que tengo que venir yo aquí a explicarte lo simbólico que son algunos de los encuentros que estamos viendo. Para empezar, tenemos a Lionel Baratheon contra el príncipe Valar Targaryen, el hijo de Baelor. Lo tenéis aquí en pequeñito a la izquierda, es que casi ni se ve, Esto es tremendo porque, como sabéis, previamente a Juego de Tronos, Robert Baratheon aniquiló a casi toda la casa Targaryen en la famosa rebelión de Robert que sabemos se organizó para buscar a Lyanna Stark. Acuérdate, la hermana de Ned Stark, que se fue con el príncipe Rhaegar Targaryen y que tuvieron a un bastardo muy famoso en Poniente. Mira que me porto muy bien, porque doy por sentado que no has visto Juego de Tronos. Después tienes a la casa Tully, cuyo lord le arranca la cabeza a ese pescado de un mordisco como una declaración de intenciones y de fuerza. Este ciego cree que esto no es más que un mal augurio que este hombre se ha autoimpuesto, ya que decapitar precisamente a tu emblema, que es el de la casa Tully, no creo que sea algo positivo. Después tenemos a Lord Tyrell, que es el mismo Leo al que hemos conocido antes, que ha sido reventado por Lord Lannister, cayendo sobre el terreno y montando sobre un caballo que no es suyo, en una espectacular secuencia de acción que no me esperaba se rodase tan bien. Qué lástima que se haya hecho de noche esto, de verdad te lo digo, porque es que de día habría sido más espectacular. Después hay otro combate que es muy interesante y simbólico, como el de la casa Hightower contra los Targaryen. La lanza del bueno de Baelor ha reventado a Hightower, desmontándole de la misma forma que sus antepasados hicieron, ya sabemos, en la casa del dragón. Duncan aquí tiene dificultades para respirar al ver desde primera línea la intensidad de un torneo para el que quizás no está del todo preparado. Sabemos que ha visto a Sir Arlan combatir más de una vez, pero es muy diferente ver las cosas desde la grada a estar en el terreno. Me ha parecido un añadido buenísimo para humanizar al personaje de Duncan y que de paso empaticemos con él. Al fin y al cabo, de todos los que hay ahí, es el que más presión tiene. Por mucho que nadie respete a Lord Ashford, que incluso se ríen de él por cómo se garcha las ovejas, Duncan tiene que demostrar mucho más que el resto de caballeros, que como sabemos, si pierden en el torneo, se irán siendo caballeros. Él, en cambio, si pierde, se queda sin nada. Mira, gente, hasta aquí mi análisis del episodio 2 de El Caballero de los 7 Reinos. Si te ha gustado, te puedes dejar un buen
el like, que nunca está de más, y si no lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada, no te preocupes. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres ser un mecenas que apoye el canal fuertemente todos los meses. Yo que me despido, gente. Un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el siguiente vídeo de cine, series y anime.